reencarnando en Boku no Hero como Mineta, parte 41. Capítulo 251, más fuerte. Como Aizawa había dicho antes, Yurei siempre había hecho todo de manera eficiente, así que al día siguiente, la clase comenzó. Todos estaban en silencio ya que Aizawa tenía algo con quien hablar. Por otro lado, Hiro miró a Agakure y Momo, preguntándose si habían visitado la habitación de Mineta. Sin embargo, ella negó con la cabeza ya que acababa de ser el día en que se mudaron al dormitorio, así que no deberían ser tan atrevidos, ¿verdad? Aún así, aunque Hiro no podía ver nada de Agakure ya que no se podía ver a Agakure, ella podía ver muchas cosas de Momo. Momo se volvió más hermosa. Para ser honesto, no solo Hiro pensaba eso, sino que muchos también pensaban lo mismo ya que podían ver que Momo se había vuelto más hermosa. Si hicieran una metáfora, ahora sería como una flor abierta. Aún así, cuando Hiro pensó que la habitación de Momo estaba en el mismo piso que Mineta, miró a Mineta de un humor complicado antes de apartar la mirada mientras pensaba si debería ir a su habitación a revisar su guitarra. Definitivamente no tenía nada que ver con el hecho de que tenía curiosidad sobre la siguiente etapa y qué harían después del campo de entrenamiento. Por otro lado, Mineta estaba mirando sus recompensas. Como tomaste la primera vez de Momo Yaozu, recibiste la habilidad Adaptabilidad Maestro. Si bien podría ser una habilidad extraña, era una buena habilidad. No, era una habilidad asombrosa ya que le daba la capacidad de adaptarse a cualquier cosa y evolucionar rápidamente ante cualquier situación, obteniendo automáticamente los atributos necesarios para afrontarlas. Naturalmente, si no enfrentara nada peligroso, esta habilidad no serviría de nada. Sin embargo, si estuviera en peligro, su cuerpo evolucionaría, por lo que el peligro no sería un peligro. Aún así, su cuerpo no se convertiría en algo extraño con un tentáculo o algo así. En cambio, su cuerpo se adaptaría y nada cambiaría en su cuerpo. Si tuviera que decirlo, sería la habilidad superior de la inmunidad que recibió del Kendo en el pasado. Es asombroso, sin embargo, este no fue el final de su relación ya que los dos confirmaron su relación, dándole 8000 diarios y 3 recompensas aleatorias. Has recibido gimnástico, maestro acrobático, maestro, y bondaje rope. Para las 3 recompensas aleatorias, no esperaba obtener gimnástico, maestro, y acrobático, maestro, pero sabía que esas 2 habilidades eran extremadamente útiles para él, especialmente cuando su forma de luchar era aérea. Siempre había estado saltando y rara vez se quedaba en el suelo, especialmente cuando luchaba contra un villano poderoso. Aún así, dejando las 2 recompensas a un lado, la última lo dejó sin palabras. Cuerda de esclavitud, si bien muchos pueden ver esta cuerda de manera extraña, fue sorprendente ya que fue creada completamente para actividades bondaje, lo cual era perfecto para aquellos a quienes les encantaba jugar con bondaje. Cuando se usaba, no dañaba el cuerpo ni dejaba marca. También aumentaría el placer. Se quedó sin palabras, pero estaba más asombrado de alguien que pudiera desarrollar esta cuerda ya que sabía que esa persona usaba toda su vida creando una cuerda perfecta, para que el amante del bondaje pudiera disfrutar de su fetiche sin preocupaciones. Para que alguien tuviera tanta devoción por una cuerda, tenía que decir que era extremadamente sorprendente. Tuvo que añadir extremadamente ya que la palabra increíble no era suficiente. Aún así, ese momento tan feliz se detuvo rápidamente ya que tuvo que escuchar el anuncio de Aizawa. Con el final del campo de entrenamiento y el incidente de Kamina Ward, todo volvió a los viejos tiempos cuando todos se sentaban en sus asientos y escuchaban la lección de Aizawa. Como mencioné ayer, nuestro primer objetivo será obtener licencias de héroe provisionales para todos ustedes. Sí, señor. La licencia de héroe, en esencia, te otorga permiso para intervenir directamente cuando la vida de las personas está en juego. Esta calificación tiene un peso inmenso. Y no hace falta decirlo, pero el examen requerido para obtener la licencia es extremadamente estricto. Es una licencia provisional pero aún así, la tasa de aprobación de este examen, año tras año, es inferior al 5%. Aizawa luego miró a Mineta y dijo: en cuanto a la licencia temporal de Mineta, es un caso especial ya que se encuentra en una situación extrema, y espero que tal situación no vuelva a suceder en el futuro, ¿de acuerdo? Sí, señor. Especialmente ustedes dos.
Aizawa miró a Midoriya y Bakugou, quienes habían causado más problemas. Sí, señor, 2X. Los dos respondieron con indiferencia. No te escucho. Sí, señor. 2X. Bien. No mencionemos más eso. Aizawa miró hacia la entrada e hizo un gesto para que la gente de afuera entrara. Y es por eso que, a partir de hoy, haremos que cada uno de ustedes proponga al menos 2D. De repente, la puerta se abrió y entraron varias personas con varias poses. Tus propios movimientos especiales. Finalmente, dejaremos atrás las cosas normales de la escuela y pasaremos a las cosas de héroes. Bien. Todos estaban completamente emocionados en ese momento. Midoriya era igual antes de mirar hacia atrás, mirando a Mineta de un humor complicado. ¿Qué pasa, Midoriya? Nada. Midoriya sintió que su corazón latía tan rápido ya que, incluso si intentaba hacerlo en secreto, aún así lo descubrieron. Héroe número 1, ¿puedo hacerlo? Mineta solo miró a Midoriya por un momento antes de pensar en su lección actual. Movimiento especial, especial. En otras palabras, las técnicas que asegurarán tu victoria. Estas técnicas deben estar profundamente arraigadas en quién eres. No se permitirán técnicas que no satisfagan ese requisito. Luchar significa aprovechar las propias fortalezas únicas. Estas técnicas se convierten en símbolos de quién eres. Hoy en día, los héroes profesionales sin sus propios movimientos especiales son como especies en peligro de extinción. En breve entraremos en detalles con todos ustedes con ejercicio en vivo. Vayan a cambiarse y ponerse sus disfraces. Nos encontraremos en Gamma Gym. Aizawa no perdió el tiempo y rápidamente ordenó a todos. Mineta miró a Aizawa antes de mirar a los tres profesores de apoyo. Cementos, ectoplasma y griega. Mineta miró al último maestro de apoyo. Medianoche. De repente, pensó en Shino, Mandalay, quien era bastante similar a Midnight ya que tenían 30 años. Había probado mujeres mayores y todas eran atractivas. Sus cuerpos eran tan suaves y cálidos que lo hacían adicto. De repente, cambió su forma de sentarse porque temía que se viera algo. Aún así, ¿podría hacerlo? Medianoche. Mineta, ¿qué pasa? Zero y Tokoyami miraron a Mineta, quien de repente se detuvo. Mineta negó con la cabeza, pero de repente sintió que su teléfono temblaba. Miró su teléfono por un momento después de recibir un mensaje. Shino, ¿podemos vernos? Mineta respondió antes de guardar su teléfono en su bolsillo. Nada. Vámonos. Mineta, claro. Mineta tuvo que decir que estaba anticipando su reunión con Shino y el resto de los miembros de Pussycats, a excepción de Chatora, Tiger. A medida que avanzaba, sus pasos se volvieron más ligeros porque sabía que iba a volverse cada vez más fuerte. De repente notó una mirada y se giró, causando que Hiro, quien lo miraba en secreto, quedara atónito y sonrojado antes de que ella rápidamente apartara la mirada. Después de los miembros de Pussycats, su próximo objetivo era obvio. Capítulo 252, Toro de Uva. Mientras todos se ponían sus disfraces de héroe, todos se reunieron en el gimnasio Gamma, que se conocía comúnmente como Training Dreamland. En pocas palabras, TDL. TDL es donde ocurre la magia. Si bien todos se quedaron sin palabras ya que el nombre del campo de entrenamiento era similar al famoso parque temático de Tokio, dejaron todo de lado ya que esta lección era más importante que ahora. Aquí puedo preparar terrenos y objetos de entrenamiento personalizados para todos y cada uno de los estudiantes. De ahí, el país de los sueños. Lindo. Ida levantó la mano y preguntó. Si pudiera hacer una pregunta, ¿por qué son necesarios movimientos especiales para obtener una licencia provisional? Por favor, ilumínenos con ese contexto. Su vigor era tan intenso que casi se solidificó alrededor de su cuerpo. Te lo explicaré paso a paso. Relájate. Aizawa miró impotente y luego comenzó su explicación. Incidentes, accidentes, desastres, calamidades humanas, el trabajo de un héroe es rescatar a las personas de todo tipo de problemas. Naturalmente, el examen para la licencia está diseñado para medir esa actitud. Recopilación de información. Juicio. Movilidad. Capacidad de lucha. Capacidad de comunicación. Encanto. Liderazgo. Cada año, el contenido del examen cambia para probar estas diferentes actitudes.
De alguna manera, todos miraban a Mineta porque sabían que entre ellos, Mineta tenía la mejor. Los profesores también miraban a Mineta ya que así era como se sentían. Pero entre ellos, la capacidad de lucha es una consideración muy importante para los héroes. Dicen que estar bien preparado significa que no hay preocupaciones. Tener tales técnicas en tu poder afectará en gran medida tus posibilidades de éxito. Si en lugar de ser controlado por la situación eres capaz de darle estabilidad, esa es una señal de la verdadera capacidad de lucha de un héroe. Mineta es el mejor ejemplo. Midnington, Emur y Kayama dijeron sin dudarlo. ¿Aún recuerdas su Dragon Grape, Assimilation y también su Ragnarok, verdad? Naturalmente, todos los recordaron a todos ya que todos los movimientos de Mineta fueron geniales. Incluso si Midoriya se sentía un poco incómodo, estaba mirando a Mineta con ojos brillantes mientras sostenía su nota, queriendo hacerle una pregunta sobre su movimiento, pero las palabras no salían de su boca. Mineta ignoró a Midoriya ya que se preguntaba si podría conseguir una habitación especial ya que sabía que este tipo de entrenamiento era inútil para él. Sin embargo, no todos los movimientos especiales tienen fines ofensivos. Por ejemplo, el Recipro Burst de Ida. Exclamación de cierre: poder moverse a velocidades vertiginosas durante breves periodos de tiempo, eso en sí mismo es una habilidad impresionante digna de ser llamada un movimiento especial. ¿Realmente llamarías a eso un movimiento especial? Ya veo, así que en realidad se trata de aprovechar tus fortalezas naturales para crear algo que te dé una ventaja. De todos modos, antes de que terminara abruptamente, uno de los objetivos del campo de entrenamiento era desarrollo de quirks. Se refería a este proceso de creación de movimientos especiales. En otras palabras, desde ahora hasta el comienzo del próximo semestre escolar, en los 10 días restantes, tenemos unas vacaciones de verano. Vamos a fortalecer tus quirks y trabajar tus movimientos especiales, un campamento de entrenamiento. Aizawa pensó por un momento y también agregó: además, teniendo en cuenta el desarrollo de tus quirks y la naturaleza de tus habilidades, considera las formas en que tus disfraces también pueden mejorarse. Deja que el espíritu de Plus Ultra te lleve a nuevas alturas. ¿Están todos listos? Estoy entusiasmado. Todos estaban emocionados y listos para desarrollar su movimiento especial. Aizawa asintió antes de caminar hacia Mineta. Mineta, ¿y tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Puedo entrenar en un lugar tranquilo? Creo que puedo entrenar mejor en un lugar así. Bueno. Aizawa asintió ya que, entre todos ellos, Mineta era el caso especial. Nadie habló de esto, pero se sintieron un poco decepcionados porque no pudieron entrenar con Mineta. Aún así, con este bootcamp, esperaban poder volverse más fuertes ya que ya no querían convertirse en una carga. En cuanto a Momo y Agakure, suspiraron ya que este tipo no las llamó para tener un entrenamiento especial. Por otro lado, Uraraka estaba de un humor complicado ya que rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo con Mineta. También quería saber qué estaba pensando él, así que aunque era tímida, sabía que tenía que hablar con él. Mientras todos entrenaban, Mineta se fue a un lugar diferente. Era como una sala para entrenamiento de yoga, y también se había quitado su disfraz de héroe y se lo había puesto su uniforme de educación física. Aizawa y Mineta estaban en esta habitación, sentados en el suelo, cruzados de piernas y uno frente al otro. Entonces, ¿has pensado en cómo desarrollar tu quirk? Preguntó Aizawa ya que sabía que el quirk de Mineta estaba lleno de versatilidad. Al principio, era solo una bola pegajosa, pero de alguna manera se había convertido en muchas cosas. Mineta levantó sus 3 dedos y dijo: 3. Desarrollaré 3 habilidades que he desarrollado a partir de mis quirks. 3. Aizawa murmuró y sintió que esto era demasiado, ¿verdad? La primera es una bebida de apoyo. Mineta no dijo mucho y preparó jugo de uva antes de dárselo a Aizawa. Es posible que lo hayas escuchado de los otros estudiantes, ¿verdad? Sí. Aizawa había escuchado cómo todos habían mejorado gracias a la bebida hecha por Mineta, por lo que no dudó en beberla de un trago antes de sorprenderse ya que se sentía con energía. Siempre había estado sin vida ya que, si bien era profesor por las mañanas, también trabajaba como héroe por las noches, provocando que muchas veces perdiera el sueño. Si bien Aizawa no se había recuperado por completo, podía sentir que se sentía mejor. Esto es una habilidad que he desarrollado.
La llamo bebida de apoyo. Tiene la capacidad de restaurar la resistencia y también curar enfermedades y venenos. Naturalmente, no es perfecta y necesito mucho entrenamiento para perfeccionarla. Mineta yacía con tanta naturalidad como respiraba. Esta es una buena habilidad. Deberías concentrarte en esto. Todos los héroes eran buenos peleando, pero les faltaba alguien que pudiera apoyarlos como Mineta. El Killer de Mineta pudo restaurar la resistencia y también curó una enfermedad y un veneno. Aizawa sintió que no sería extraño llamar a Mineta maestra de pociones. Esta habilidad, incluso si quiero desarrollarla, necesito mucho tiempo para hacerlo. Dejando a un lado la función de recuperación de resistencia, ya que solo puedo recuperar el 10% de la resistencia de las personas para la cura, necesito leer muchos libros para comprender el antídoto y la medicina adecuados. Ya veo, haré todo lo posible para apoyarte. Solo dime lo que necesitas. Aizawa no dudó en apoyar a Mineta, ya que, si Mineta era capaz de desarrollar esta habilidad, aumentaría las posibilidades de todos de seguir con vida. Por cierto, ¿puedo pedir algunas de las bebidas? Seguro. Mineta asintió. Pero déjame recordarte que esta bebida solo se puede conservar durante una semana. Después de una semana, los beneficios desaparecerán. Debes guardarla en el frigorífico y, si la dejas reposar al sol, el efecto desaparecerá incluso más rápido. Sí. Aizawa rápidamente tomó nota mental. Además, ¿cuánto crees que debería cobrarte? Mineta preguntó con una sonrisa. Aizawa. Estaba bromeando, pero en el futuro, podría cobrar esta bebida, ya que, cuando todos sepan acerca de esta habilidad, todos intentarán obtenerla de mí, y debes saber que no tengo resistencia ilimitada. Si crees que puedes dar por sentado mi bebida, me molestarás, especialmente cuando no te doy la bebida. Me temo que podrías estar guardando rencor. Aizawa no refutó de inmediato las palabras de Mineta, pero asintió. Eso es cierto. Por ahora, no usemos tu habilidad y no hablemos de restaurar la función de resistencia, ya que será problemático si algo de lo que me has dicho se convierte en realidad. Mineta se alegró de que Aizawa fuera bastante lógico y comprensible, así todo fue más fácil. Solo dime cuánto es. Te pagaré más tarde. A Aizawa nunca le había gustado perder el tiempo, por lo que rápidamente estuvo de acuerdo con sus palabras. Gracias. Mineta pensó que debería llamar a su bebida Grape Bull. En cuanto a las otras dos cosas que quieres mencionar, no necesitas explicármelo. Para ser honesto, con tu nivel, este examen debería ser fácil para ti. Aizawa no tenía dudas de que Mineta recibiría la licencia de héroe, especialmente cuando pudo ver que la señora presidenta tenía una impresión favorable de Mineta. Si Mineta se lo pidiera, podría obtener directamente su licencia de héroe sin siquiera participar en la prueba. En cuanto a sus otras dos técnicas, Aizawa se dio por vencido porque sabía que sería inútil para él entenderlas, ya que incluso si Mineta le explicara sus habilidades, no tendría ni idea de cómo dar retroalimentación para mejorarlas. Oh, entonces, ¿puedo salir? ¿Salir? ¿Qué quieres hacer? Buscando inspiración, dijo Mineta sin pestañear. Aizawa lo miró por un momento, luego asintió, ya que no veía el daño en dejar salir a Mineta. Después de todo, a diferencia de Midoriya, Mineta nunca le había fallado y confiaba mucho en él. Dime si quieres salir. Gracias. Mientras hablaban, de repente alguien llamó a la puerta. Se giraron y vieron a un hombre familiar parecido a un esqueleto. ¿Soy una molestia? All Might estaba allí. Capítulo 253, aún más fuerte. ¿Soy una molestia? Preguntó All Might. No, está bien. Ahora estamos hablando de Sukiok. Aizawa pensó que All Might podía darle algunos comentarios a Mineta. Oh, si quieres consultar algo, por favor dímelo. All Might sonrió y también se acercó antes de seguirlos sentándose mientras cruzaba las piernas. Por cierto, All Might, prueba esto. ¿Eh? Aunque All Might estaba confundido, aceptó la bebida que le dio Mineta. ¡Guau! ¿Qué es esto? Me siento mejor. All Might, que probó su jugo de uva, se sorprendió. Aún así, al escuchar la explicación de Mineta, pensó por un momento y dijo, tal vez deberías guardar esta bebida para una emergencia. Tu resistencia es limitada, y si la agotas debido a esta habilidad, no podrás salvar a la gente.
Lo más importante como héroe es un buen cuerpo, después de todo. Si Mineta también era buena haciendo esta bebida, All Might podría no decir mucho, pero Mineta era fuerte y pensaba que Mineta era comparable a su apogeo. Si bien Mineta podía usar esta bebida para ayudar a los demás, era mejor usarla en caso de emergencia ya que un villano nunca se había tomado un descanso. All Might también conocía la importancia de un cuerpo sano ya que era el más frustrado con su cuerpo debilitado. Si todavía estuviera en su apogeo, aún se convertiría en una carga para Mineta. También podía trabajar incluso más tiempo, ya que 3 horas de trabajo no le bastaban. Todos los días, la gente estaba dominada por el miedo, y él quería hacer todo lo posible para aliviarlo, incluso detener ese miedo, para que pudieran vivir en paz. Aizawa, que estaba a un lado, solo pudo suspirar, pero sabía que All Might tenía razón. La bebida de apoyo de Mineta era buena, pero era mejor que la usara durante una emergencia en lugar de este tipo de momentos, especialmente cuando Mineta fue apodada como el próximo símbolo de paz. Aún así, se sintió un poco decepcionado porque la habilidad de Mineta era buena, especialmente para ayudarlo con su falta de sueño. Entonces, ¿qué pasa con esas dos cosas de las que quieres hablar? ¿Es manipulación de la electricidad?, preguntó All Might. Durante el accidente de Kamina War, Mineta mostró una habilidad para manipular la electricidad, lo que sorprendió a todos. Sí, ese. Mineta asintió y explicó. Al usar mi Kirk, creo electricidad estática. ¿Cómo? All Might y Aizawa se quedaron sin palabras. Está bien. No es necesario que lo menciones ya que me temo que ni Aizawa ni yo podemos ayudarte mucho con el desarrollo de tu Kirk, respondió All Might con torpeza. Si bien muchos podrían sentirse avergonzados, él no dudó en reconocer que su cerebro no era lo suficientemente bueno para entender cómo Mineta pudo desarrollar su Kirk en un Kirk tan poderoso. Sin embargo, no importaba ya que cuanto más fuerte era Mineta, más fuerte era Mineta. Mejor estuvo todo. Aizawa no refutó las palabras de All Might ya que esa era la verdad. En cambio, preguntó, ¿qué pasa con los demás? Algunos de ustedes quizás lo hayan visto. ¿Recuerdan a Muscular? ¿Muscular? 2X, uno de los villanos que aparecieron en el campo de entrenamiento, ¿verdad? Aquel. Recordé que su cuerpo se volvió tan delgado y seco como si todo el líquido de su cuerpo pareciera haberse drenado. Aizawa estaba de un humor complicado y preguntó, escuché que fuiste tú quien lo derrotó, ¿verdad? Sí. Mineta asintió. Utilicé una de las nuevas habilidades que desarrollé a partir de mi Kirk. ¿Qué tipo? 2X. All Might y Aizawa sentían curiosidad ya que la fuerza de Mineta se volvió escandalosa con el paso del tiempo. Electricidad, una bebida de apoyo, entonces ahora tenía la capacidad de drenar un líquido del cuerpo de alguien. A estas alturas, sabían que incluso si All Might se retirara, el próximo símbolo de paz estaba aquí. Está apretando. ¿Apretando? 2X, quizás no lo sepas, o tal vez no lo sepas ahora, pero me encanta el jugo, así que me imagino usando mi Kirk como exprimir una fruta para hacer jugo. Entonces, ¿desarrollas esta habilidad de apretar? Sí. Mineta no tenía nada que ocultar, o su mentira fue tan buena que nadie lo cuestionó. Aún así, lo más importante es que era simplemente atrevido, por lo que nadie podía saber si estaba mintiendo o no por su expresión facial. No hay límite para el Kirk. Mientras trabajemos más duro y estemos llenos de creatividad, creo que puedo volverme aún más fuerte. Eso es bueno. Aizawa suspiró y sintió que este alumno suyo era demasiado escandaloso. Aún así, entre todas las habilidades que Mineta desarrolló mientras eran fuertes, no sonaba peligrosa e hizo que la gente bajara la guardia, lo cual era algo bueno. Después de todo, si Mineta de alguna manera desarrollara la capacidad de robar o lavar el cerebro, sin duda sería discriminado. La gente siempre había temido a lo desconocido. La habilidad sencilla como All Might era la mejor, pero el líquido único de Mineta tampoco estaba mal. Aún así, mientras no existiera una habilidad tipo maleficio como la manipulación de la memoria, la hipnosis o el lavado de cerebro, todo estaría bien para Mineta. En otras palabras, la carrera de Mineta como héroe sería 100% más fluida ya que su Kirk era sencillo. Sin embargo, dejando este asunto a un lado, All Might y Aizawa sabían que Mineta sería aún más fuerte con esta habilidad de apretar. ¿Puedes mostrárnoslo?
Preguntó Aizawa. Claro, pero ¿quieres que lo pruebe con quién? ¿Solo puedes hacerlo con un humano? Solo lo he hecho con frutas, alimentos y también con personas. ¿Frutas? ¿Comida? Bueno, al principio desarrollé esta habilidad de hacer un buen jugo. ¿Puedes probármelo conmigo? Preguntó Aizawa. Bueno, si no puedo controlarlo, por favor no me culpe, Sensei. No necesitas preocuparte, pero Olmig, ¿puedes dejar que la dama de la recuperación esté lista? Preguntó Aizawa. Estoy en eso. Olmig ya había tomado su teléfono. La acción de Mineta fue simple, y simplemente sostuvo el brazo de Aizawa antes de apretarlo. Entonces, todos vieron una escena escandalosa. El brazo de Aizawa era como un paño mojado, que estaba apretado. Luego, similar a la ropa mojada, un líquido cayó de su brazo. Aizawa frunció el ceño porque se sentía extraño. No se sintió mal. En cambio, se sentía bien, pero también era horrible ya que tenía sed. ¿Cómo es? Mineta rápidamente soltó el brazo de Aizawa. Es una buena habilidad, pero debes usarla con personas cuando puedas controlarla, ya que es peligrosa. La habilidad de Mineta para apretar era peligrosa ya que podía causar deshidratación. La deshidratación puede parecer algo insignificante, pero cuando es tan grave, puede provocar la muerte. Lo sé, pero la mayoría de la gente no puede vencer mi sustancia. Eso es cierto. Incluso sin esta habilidad, su sustancia púrpura ya era tan poderosa que nadie podía escapar de ella. Se podría decir que su Kirk era el Kirk más problemático que existe, y se podría decir que su Kirk era el Kirk más adecuado para convertirse en un héroe, ya que su Kirk se centraba más en capturar en lugar de dañar a las personas. Aún así, con esta conversación, Aizawa no tenía nada de qué preocuparse por Mineta. Por alguna razón, no me sorprendería que en el futuro su sustancia pudiera emitir un calor intenso. Mineta levantó una ceja y se puso a pensar profundamente. Los labios de Aizawa se torcieron antes de levantarse. Me voy a ir. Si necesitas algo, dímelo. Además, si quieres salir, te conseguiré permiso. Cuando Aizawa se fue, dejó solos a Mineta y Olmig. Entonces, Olmig, ¿tienes algo de qué hablar conmigo? Preguntó Mineta. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué crees eso? Olmig respondió nerviosamente. Bueno, ¿no es obvio? Los labios de Olmig se torcieron y pensó que este joven era tan feo como siempre. Sin embargo, no te equivocas. Tengo una pregunta para ti, chico Mineta. ¿Qué? ¿Qué piensas del chico Midoriya? Capítulo 254, Problemas. Olmig no fue la única persona que frunció los labios. Mineta era igual. Maldición. No me hagas perder el tiempo. Ya fuera Olmig o Midoriya, a Mineta no le importaba mucho. Sin embargo, trató de estar tranquilo ya que sabía que en cuestión de emociones, Olmig era un idiota. También sabía que Olmig no tenía a nadie con quien pudiera discutir este asunto, por lo que este anciano solo podía hablar con él. Antes de hacer esta pregunta, primero debes mirar a tu alrededor ya que si alguien escucha nuestra conversación, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Olmig rápidamente miró a su alrededor presa del pánico y preguntó con una voz que estaba lejos de ser tranquila. ¿Hay alguien aquí? No, solo te lo estoy recordando. Eso es bueno, Olmig le dio unas palmaditas en el pecho. Mineta suspiró y preguntó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me haces este tipo de preguntas? Para ser honesta, no estoy segura de cómo responder ya que no tengo claro lo que quieres preguntarme. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿me estás preguntando sobre mi opinión sobre él como mi compañero de clase o tu heredero? Preguntó Mineta, pero de repente pensó que sería bueno aprender más sobre el Kirk de Olmig. Olmig parecía estar en una lucha, vacilando antes de decir. Como mi heredero. Si me has hecho esa pregunta, entonces tienes dudas sobre tu heredero, ¿verdad? Olmig no respondió a su pregunta, pero su expresión asintió. Para ser honesto, no sé mucho sobre Midoriya excepto que es un poco extremo en su amor hacia un héroe. Sin embargo, no quiero hacer un juicio basado en mi impresión de él, entonces, ¿puedes decirme? Primero cómo se conocieron y cómo decidieron elegirlo como su heredero. ¿Está bien? Olmig preguntó tímidamente. ¿Por qué dudaste ahora?
Tengo miedo de interrumpir tu entrenamiento. Si crees eso, entonces no me hagas esa pregunta en primer lugar. Mineta suspiró. Lo siento. All Might inclinó la cabeza. Pero si no quieres decírmelo, entonces está bien. Aunque no te obligaré. No, no. Déjame contarte cómo lo conocí. Espera, déjame cerrar la puerta primero. Mineta se levantó y cerró la puerta nuevamente antes de sentarse con las piernas cruzadas frente a All Might nuevamente. No tienes que preocuparte. He oído que el aislamiento de esta habitación suena bien y que no saldrá ninguna voz. Si estuviera con una mujer, sería más interesante, pero sabía que el asunto de All Might era más importante ahora. Bueno. All Might asintió y luego le contó cómo conoció a Midoriya. Su encuentro fue normal. Como cualquier otro día, All Might estaba trabajando para atrapar al villano, pero ese día salvó a Midoriya, y Midoriya le preguntó si podía convertirse en un héroe incluso si no tuviera Kirk. Mineta quería reírse de la pregunta de Midoriya. ¿Convertirse en un héroe sin Kirk? Incluso aquellos con quirks fuertes podrían morir en esta profesión, entonces ¿qué pasa con aquellos que no tenían un Kirk? Serían masacrados y simplemente les pidieron a los villanos que se suicidaran, pero él no dijo nada y escuchó la historia de All Might. Midoriya, que estaba desesperado, se aferró a All Might y, por casualidad, encontró la verdadera situación de All Might. Todo fue como una coincidencia, pero esta coincidencia le molestaba ya que sentía que el mundo allanaba un camino para Midoriya. Era como si este chico fuera el protagonista, lo que lo incomodaba. Para entonces, ocurrió un accidente y el villano, que fue atacado por All Might, atrapó a Bakugou. En ese momento de crisis, All Might no hizo nada ya que su cuerpo estaba debilitado. Los otros héroes eran iguales ya que estaban pensando en esperar a que un héroe con un Kirk compatible derrotara al villano. Sin embargo, en ese mismo momento, Midoriya saltó y corrió hacia Bakugou para salvarlo. Al ver cómo un niño tan débil corría valientemente para salvar a su amigo, All Might se conmovió y decidió convertirlo en su heredero. Es increíble poder correr hacia adelante así cuando el resto simplemente está de pie. All Might estaba lleno de sonrisas, recordando la primera vez que conoció a Midoriya. Veo, Mineta entendió por qué All Might eligió a Midoriya. Estupidez. Sí, esa fue la razón. Al elegir a alguien solo por eso, temía que no solo el cuerpo de All Might estuviera en condición crítica, sino que el cerebro de All Might también estuviera en un estado similar. En otras palabras, era inútil negar a Midoriya. Tampoco quería tener el Kirk de All Might ya que su sistema era más poderoso. ¿Todavía viste ese rasgo en él? Sí. All Might asintió con firmeza, pero de repente dudó. Pero, al mismo tiempo, también me doy cuenta de sus otros rasgos. Si bien todavía está decidido a ayudar a las personas a pesar de que hay un peligro frente a él, no ve las consecuencias de su acción. En su pasantía, causó problemas al Gran Torino, y en el campo de entrenamiento, te molestó a ti. Yo simplemente, no sé qué hacer. Si Midoriya era competente, entonces ese era un buen rasgo. Sin embargo, Midoriya era un incompetente. Todo lo que Midoriya hizo fue convertirse en una carga para las personas que lo rodeaban. Esto hizo que All Might se preguntara si había tomado la decisión equivocada, especialmente cuando vio a alguien que era más competente y adecuado para convertirse en su heredero, pero a diferencia de Midoriya, quien estaba emocionado de aceptar su poder, esta persona no quería convertirse en su heredero. Su heredero, lo que lo dejó sin palabras. Para ser honesto, no deberíamos hablar de esto. Cuando le hayas dado tu Kirk a Midoriya, ese Kirk ya no es tuyo. En cambio, es de Midoriya. Si, por casualidad, en el futuro, encuentras a alguien que sea más adecuado que él, entonces ¿qué harás? ¿Pedirle que abandone su Kirk y se convierta en el chico sin Kirk como antes? All Might vaciló por un momento antes de tomar una decisión. Sí. ¿Sí? Esto es por la paz de este país. Si Midoriya puede hacerlo, entonces puedo ser feliz. Desafortunadamente, sé que es cruel para el chico Midoriya, pero, todo es por la paz. Paz, no había comparación entre el deseo de un solo niño y la paz de la gente de este país. Pero no has encontrado a esa persona, ¿verdad? All Might no dijo nada y lo miró fijamente. No lo hagas. Lo he dicho antes, pero me negaré. Mineta rápidamente sacudió la cabeza ya que no quería verse agobiado por el Kirk de All Might. Pero, Yanagi-san.
Mineta miró a Olmig con firmeza y dijo: no me hagas repetir lo mismo. Olmig vaciló antes de dejar escapar un largo suspiro mientras asentía. Para ser honesto, en lugar de hablar conmigo, deberías hacer todo lo posible para educar mejor a tu heredero. Incluso si crees que es un error, deberías educarlo más. Deberías entrenarlo para que pueda manejar mejor su Kirk. De tomar una decisión apresurada como esta. No es una decisión apresurada. Olmig negó con la cabeza y su rostro estaba lleno de convicción. Ese día, realmente creo que nadie puede convertirse en el símbolo de la paz más que tú. Ese día cuando solo podía yacer impotente en el suelo, Mineta se levantó y se obligó a salvar a todos. Incluso si quisiera pensar que Midoriya era un mejor heredero, no podía pensar así. La impresión de Mineta en su mente era tan fuerte que sintió que Mineta estaba mejor. Tú eres la indicada, Mineta. La que puede traer la paz a este país, y es por eso que creo que puedes ejercer este poder mejor que él. Sin siquiera esas palabras, los ojos de Olmig lo decían todo ya que realmente creía que Mineta era la indicada. Mineta sabía que era bueno manipulando a la gente y mintiendo, pero sentía que era demasiado bueno como para hacer la situación mucho más problemática. Capítulo 255, rechazar. Mineta no respondió a las palabras de Olmig. En cambio, cambió de tema. Para ser honesto, no estoy seguro del poder del uno para todos. ¿Puedes explicármelo más, Yanagi-san? ¿Es diferente del todo para uno? Por supuesto, es diferente. Si All for One es un poder para robar otros Quirks, entonces One for All es un Kirk para acumular. ¿Reservas? Sí, ahora que lo mencionas. No te he dicho el origen de One for All, ¿verdad? Has dicho que es del hermano pequeño de All for One, ¿verdad? Sí, pero no has oído los detalles. Entonces, ¿puedes decírmelo? Seguro. Olmig no dudó en contárselo y comenzó su historia. Todo comenzó cuando All for One quería dominar este mundo, por lo que comenzó a robar muchos Quirks, pero tener demasiados Quirks era problemático, por lo que puso esos Quirks en el cuerpo de su hermano pequeño, que no tenía Quirks. Su hermano pequeño quería detener a All for One, pero se sintió impotente hasta que se dio cuenta del poder de su Kirk. Sus Quirks también se hicieron más fuertes a medida que los pasó a la siguiente generación. Era un Kirk único, que podía hacer que el heredero heredara los Quirks de la generación anterior y se volviera más fuerte a medida que pasaba a la siguiente generación. Es un Kirk interesante. Mineta asintió y entendió por qué Olmig y Midoriya eran tan fuertes, pero al mismo tiempo, sabía que Midoriya no había optimizado completamente el One for All. Entonces, ¿qué generación es Midoriya? Midoriya es el 9º anfitrión y también el último. En cuanto a mí, soy el 8º anfitrión. Ya veo, entonces Midoriya debería haber heredado tu Kirk original también, ¿verdad? Sin embargo, Olmig mostró vergüenza. Para ser honesto, no soy Kirkless. A estas alturas, Mineta entendió por qué Olmig eligió a Midoriya. ¿Qué pasa con la generación anterior a ti? Es mi maestra. Su Kirk es flotar. Puede flotar en el aire. Como Uraraka. Es similar, pero ella solo puede usarlo consigo misma. Mineta pensó que su Kirk debería ser similar a su habilidad flotar. ¿Qué pasa con el resto? Olmig no ocultó nada y le contó todo. A partir de ahora, realmente creía que Mineta tenía justicia en su corazón. Incluso si contaba todo, sabía que Mineta no diría nada. Además, para ser honesto, incluso si Mineta quisiera hacer algo, no había nada que pudiera hacer ya que, a menos que tuviera una habilidad similar a One for All, le era imposible hacer algo con One for All. O, podía hacerlo ya que recordaba que tenía saqueo, un objeto raro y único que le permitía saquear cualquier cosa, desde el destino, los Quirks, la identidad, los talentos y muchos otros. ¿Midoriya sabía esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Olmig pensó por un momento y mostró una expresión incómoda mientras se rascaba la cabeza avergonzado. Él nunca ha preguntado. Mineta tuvo que decir que Midoriya era demasiado estúpido. Él te ama tanto que ignora al resto de los anfitriones, Yanagi-san. Olmig solo pudo mostrar una expresión incómoda en este momento.
Si bien Mineta no había visto la habitación de Midoriya ya que no siguió el recorrido por la habitación, había escuchado que la habitación de Midoriya estaba llena de figuras, artículos, carteles y muchos otros de All Might, lo que mostraba qué clase de maníaco era. Pero All for One ha estado viviendo tanto tiempo, ¿eh? Tienes 50 años, ¿verdad? Entonces, ¿las otras generaciones deberían ser iguales? Si cuento, entonces All for One debería tener 500 años más o menos. No, no. All for One tiene alrededor de un siglo, y muchos de los presentadores de One for All murieron jóvenes. Yo soy el mayor que aún vive. All Might mostró una expresión incómoda y triste al recordar la muerte de su maestro. Sin embargo, las palabras de All Might lo golpearon como un trueno. ¿Sabes cómo fallecieron? Mineta preguntó de un humor complicado. Bueno, All Might se sintió confundido por la pregunta de Mineta, pero aún así respondió honestamente. De los 7 anfitriones del One for All, la cuarta generación fue la que vivió más tiempo antes de fallecer a causa de una enfermedad. Sin embargo, la respuesta de All Might lo dejó sin palabras, pero de repente encontró una razón para rechazar a All Might. No estaba seguro de si esto era cierto, pero no importaba. Cuando la historia terminó, Mineta mostró una expresión impotente y preguntó: Ganagi-san, ¿quieres matarme? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? All Might quedó atónito por las palabras de Mineta. Actualmente, One for All solo puede ser manejado por personas sin Kirk. ¿Eh? All Might se confunde aún más. Mineta le explicó a All Might desde el principio hasta el final su conjetura, especialmente hacia la cuarta generación, quien murió a causa de una enfermedad. Sintió que esta enfermedad era extraña y pensó que se debía a que la cuarta generación tenía un Kirk. Entonces, si alguien tiene un Kirk, su cuerpo se deteriorará cuando se convierta en el anfitrión de One for All. All Might quedó estupefacto. No estoy seguro, ya que esto es solo mi especulación, de que la razón por la cual la cuarta generación fallece es que su cuerpo no puede adaptarse al uno para todos. Después de todo, puedes ver que alguien con un Kirk de llama tendrá una buena resistencia a la llama, ¿verdad? Puede ser difícil de explicar, pero si hago una comparación, es como una canasta. Cesta. Alguien con un Kirk tiene esta canasta llena, pero a la fuerza mete el uno para todos dentro de su cuerpo. Te puedes imaginar lo que pasará, ¿verdad? O el agua se desbordó o la canasta se expandió tanto que explotaría. Cuando uno era joven no importaba, pero cuando uno era viejo todo estaba claro sobre qué tipo de daño tenía su cuerpo. Por otro lado, alguien sin Kirk tiene su canasta vacía, por lo que puede llenarla con el uno para todos. En cuanto a mí, tengo un Kirk, por lo que me es imposible convertirme en tu heredero. All for One estaba aturdido y no esperaba que, con algunas conversaciones, Mineta pudiera deducir todo eso. Sin embargo, también tenía un sudor frío al darse cuenta del tipo de peligro que habría causado a Mineta si seguía insistiendo en que se convirtiera en su heredero. Ahora entiendes por qué Midoriya es un heredero perfecto para ti, ¿verdad? Si sientes que no es adecuado, debes enseñarle hasta que lo sea. Mineta chico, puedes, lo siento, me niego. No he dicho nada. ¿Quieres que lo entrene? Todopoderoso. Mi tiempo está lleno, All Might. Déjame preguntarte, dejando a All for One a un lado, ¿puede él derrotar a Okusai también? Estoy seguro de que mientras entreno para volverme más fuerte, Okusai también es el mismo. Lo siento. All Might inclinó la cabeza. Está bien. Sé que solo quieres que todos vivan en paz y felicidad en lugar de tener miedo todos los días, pero no puedo aceptar este trabajo. Deberías buscar a alguien que sea más adecuado para enseñarle, como Gran Torino o algo así. Debido a la acción de Midoriya, la licencia de héroe de Gran Torino casi es revocada, y también perdió su calificación para una pasantía. Mineta. Por cierto, ¿hay alguien más que sepa sobre tu condición o sobre Kirk? All Might pensó por un momento y la cara de alguien salió de su mente. ¡Ay! Sin embargo, su voz era bastante incómoda y se podía ver que era extremadamente reacio. Entonces, prueba con esa persona. Pronto tendremos nuestra licencia de héroe. Puedes pedirle que eduque a Midoriya permitiéndole tener una pasantía allí. Bueno, All Might suspiró pero luego preguntó. Por cierto, ¿has encontrado un lugar para una pasantía?
No tenía dudas de que Mineta obtendría una licencia de héroe y pensó que sería bueno si Mineta pudiera tener una pasantía con Midoriya. Sí tengo. Todopoderoso. OMS. Ryukyu. All Might pensó en ese hermoso héroe, que lloró cuando vio a Mineta herida y pensó que la relación entre Mineta y Ryukyu era muy cercana. Entonces, no se puede evitar, All Might no tenía una conexión con Ryukyu y tampoco quería molestar más a Mineta. Hablaron un rato antes de que All Might se disculpara. Por cierto, ¿hablarás con Midoriya sobre todo? Preguntó Mineta. All Might se detuvo, vacilando antes de negar con la cabeza. No. Mantengamos todo aquí en secreto. Está bien, pero pronto se dará cuenta, tarde o temprano. Después de todo, el uno para todos debería tener sus propias conciencias, especialmente las de la generación anterior. Entonces seguiré entrenando. Mineta se sentó en posición de loto mientras caía en meditación. All Might lo miró fijamente por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro porque sabía que Mineta ya no podía convertirse en su heredera. Capítulo 256, Calidez. Ese día, todos entrenaban duro para volverse poderosos y crearon su propio movimiento especial. Luego, cuando todo terminaba, regresaban a su dormitorio y comían la comida preparada por la escuela. Mientras comía y hablaba con sus compañeros sobre qué debían hacer con sus quirks y desarrollar sus movimientos especiales, su teléfono móvil vibró. Lo miró por un momento y dio una respuesta simple antes de guardarlo en su bolsillo. ¿Qué pasa, Mineta? Nada. Sacudió la cabeza, anticipando lo que sucedería después de la cena, sin embargo, no esperaba que hubiera más de una chica que quisiera discutir algo con él. Mientras pensaba en esta noche, Midoriya miró en dirección a Mineta, dudando antes de tomar una decisión. Mineta no sabía lo que estaba pensando Midoriya, pero se coló en la habitación de alguien después de cenar. Golpear. Golpear. Sí, espera un momento. No tuvo que esperar demasiado y se abrió la puerta. Mi Mineta-kun, Uraraka estaba sonrojada y avergonzada cuando lo vio. Sin embargo, ¿cómo podría alguien culparla, especialmente con lo que pasó ayer? El sabor de sus labios todavía era vívido en sus labios y no podía dormir por eso. He venido. Al escuchar esta pregunta, rápidamente tomó una decisión y asintió. Por favor, entra. Gracias. Para ser honesto, era la primera vez que entraba a la habitación de Uraraka desde que no se unió al recorrido por la habitación que se llevó a cabo anoche. Sin embargo, tenía que decir, su habitación era bastante sencilla. No, debería ser modesto. No había muchas cosas en su habitación, y la mayoría eran cosas viejas, que guardaba cuidadosamente, sin embargo, se podía ver un rastro del tiempo en cada uno de esos artículos, como un televisor viejo y un ventilador de mesa viejo. Aún así, estaba un poco sin palabras ya que Yubei había preparado un aire acondicionado, pero ella todavía estaba usando un ventilador tan viejo. Lo siento, mi habitación es así. Uraraka estaba algo insegura y se sentía inferior, especialmente cuando pensaba en su habitación. Inicialmente, ella le envió un mensaje de texto para preguntarle si podía visitar su habitación, pero él le dijo que iba a visitar su habitación. Aunque se sentía un poco nerviosa, aceptó, pero rápidamente se arrepintió de su decisión porque temía que él pudiera tener una mala impresión de ella debido a su habitación. A diferencia de Midoriya, que idolatraba a un héroe, ella quería convertirse en héroe por dinero. Para ser honesto, la mayoría de la gente era así. Después de todo, ser un héroe daría mucho dinero. Su hogar no era rico y su familia siempre había trabajado duro, por lo que tenía la costumbre de vivir ahorrativamente. También era por eso que sus cosas eran en su mayoría viejas. Incluso cuando se mudó al nuevo dormitorio, se llevó todo de su apartamento anterior a su nueva habitación. ¿Crees que soy esa persona? Mineta preguntó sin palabras. No. Él no era ese tipo de persona. Lo siento. Uraraka se disculpó. Está bien. Se sentó en la alfombra con naturalidad y preguntó. Sin embargo, me pregunto por qué no enciendes el aire acondicionado. ¿No es un desperdicio de electricidad? La noche de verano puede ser calurosa, pero mientras abra la ventana y use esta ropa, todo estará bien.
Si bien al principio se sintió avergonzada, comenzó a darle consejos para vivir ahorrativamente con entusiasmo, mostrando su profundo conocimiento de una manera de ahorrar dinero. Mineta estaba en silencio mientras sacudía la cabeza con impotencia. ¿Qué? Ella también se detuvo mirándolo incómoda ya que se daba cuenta de que ese chico no estaba de acuerdo con su forma de vida. ¿Sabías que todo en este dormitorio es gratis? Eso también incluye la electricidad, así que incluso si la usas las 24 horas del día, no pagarás ni un centavo. Uraraka. Mientras uno ingresara al departamento de héroes, todo era gratis. También era la razón por la que muchas personas querían ingresar al departamento de héroes de UA desde entonces, dejando a un lado la reputación. Todo fue gratis. Las instalaciones de esta escuela también eran las mejores del país, así que uno entendía por qué esta escuela era tan popular, ¿verdad? Aún así, al escuchar sus palabras, Uraraka no perdió el tiempo y cerró la ventana antes de encender el aire acondicionado y suspirar cómodamente. El aire acondicionado se siente bien, el calor de hoy era parcialmente insoportable, por lo que se sintió cómoda al sentir la fría temperatura del aire acondicionado. Mientras estaba sentada en la alfombra, podría haber notado cuán descarada era su vestimenta. No llevaba nada más que una camiseta sin mangas y pantalones cortos. El tirante de su sujetador se podía ver desde sus suaves hombros. También se recogió el cabello en una cola de caballo, mostrando su esbelta y hermosa nuca. Sin embargo, lo más escandaloso fue que se sentó en la alfombra, abrió bien las piernas y mostró sus muslos tonificados pero regordetes. Si uno mirara de cerca, podría ver la marca de sus bragas a través de sus pantalones cortos. Quizás este también era uno de los superpoderes de las mujeres. Eran más sensibles a la mirada. Ella pareció notar su mirada y rápidamente cruzó las piernas al darse cuenta de lo obscena que era su forma de sentarse. Es tu habitación. No necesitas contenerte demasiado, ¿sabes? Tú. Ella se quedó sin palabras y lo miró con las mejillas hinchadas porque sabía que este chico solo quería mirarla. Sin embargo, debido a esto, la atmósfera incómoda y seria entre ellos desapareció. De repente pensó en sus acciones de anoche y quiso preguntarle, pero de repente él dijo, «Gracias, Uraraka». ¿Eh? ¿Por qué me diste las gracias? Ella lo miró confundida. «Me ayudaste ayer». La imagen de los dos besándose surgió de repente y ella se sonrojó. Eso fue, tartamudeó y no estaba segura de cómo explicar lo que estaban haciendo anoche. ¿Por qué te ruborizas? Mineta preguntó confundida. ¿Eh? La cabeza de Uraraka estaba en blanco y se sintió confundida. Quiero decir, te agradezco que me hayas ayudado a preparar mi habitación. Uraraka. Entonces, ¿en qué pensaste, Uraraka? Mineta preguntó con una sonrisa burlona. Mineta. Ella hinchó las mejillas y cargó hacia él enojada, agitando los puños, pero cuando lo golpeó, él la abrazó. Esta acción repentina casi hizo que su cabeza se sobrecargara. Gracias por intentar consolarme, Mineta-kun. Honestamente, siento presión por venir a Yuei otra vez. Quiero parar, pero debes saber qué tipo de expectativas tienen todos para mí. El próximo héroe número 1. Todo lo que puedo sentir es nada más que una presión que podría aplastarme. Detuvo sus palabras cuando ella lo abrazó de repente. Está bien. Está bien. Ella abrazó su cabeza y la acarició suavemente. Tus pechos están en mi cara. Uraraka se sonrojó, luchando antes de suspirar y decidir perdonarlo. Está bien. Gracias. Uraraka sintió que estaban jugando con ella, pero no lo pensó demasiado y lo abrazó. Podía sentir sus brazos alrededor de su cintura mientras la abrazaba con más fuerza. Él también enterró su rostro en su escote, pero ella lo adoraba aún más. Mientras lo miraba, le preguntó, ¿quieres dejar de ser un héroe? No. ¿Por qué? Si me detengo, es posible que no pueda conocerte. Ella se sonrojó y también lo abrazó con más fuerza. ¿Le agrado? Tal pregunta surgió en su corazón, pero decidió guardar esas palabras ya que, con lo pesada que era su carga, sus sentimientos se convertirían en nada más que una carga más. A partir de ahora, todo lo que quería hacer era apoyarlo y estar allí cuando más necesitara a alguien.
Esa noche de verano, el consuelo de la presencia del otro casi desvaneció todas las preocupaciones en sus corazones. El calor de su cuerpo también se extendió hacia ella, haciéndola casi sentir que todo era un sueño. Sin embargo, ella sabía que todo era real. Mientras sus ojos se miraban, se besaron en los labios, disfrutando de la calidez del otro. Mineta no se quedó en la habitación de Uraraka para siempre y regresó a su habitación. Aún así, ella le dijo que viniera en cualquier momento cuando más necesitara a alguien, ya que ella estaría ahí para él. Sabía que esta chica era gentil y amable, pero aún así, eso no cambiaba el hecho de que iba a engañarla como a los demás. El sentimiento de culpa en su corazón había desaparecido ya que todo era para un futuro mejor. Mientras leía tranquilamente,